Los costos de producción son los costos relacionados con la fabricación o adquisición de bienes que generan ingresos para una empresa. También se refieren al monto total de dinero necesario para la producción de una cantidad específica de un producto. Como el objetivo de las empresas es maximizar las ganancias, resulta importante comprender los componentes de esas ganancias. Por un lado, las empresas tienen ingresos, que es la cantidad de dinero que viene de las ventas. Por otro lado, las empresas tienen los costos de producción. En economía, los costos de producción se refieren a los gastos fundamentales para obtener los factores de producción, que son tierra, trabajo, capital y gestión, requeridos para producir un producto. Así, son los costos que en esencia deben recibir los propietarios de los recursos para suponer que continuarán suministrándolos en un periodo específico de tiempo. Determinar los costos de producción por producto y comprender las fuentes de esos costos son importantes para diversas razones. Ante todo, una empresa puede establecer el precio con fines de lucro sobre un producto si sabe cuánto cuesta producirlo. Elementos del coste de producción. Materiales directos. Son materias primas que forman parte del producto terminado, pudiéndose rastrear convenientemente en las unidades producidas. Ejemplos: algodón en textiles, plástico para hacer juguetes, acero para hacer carrocerías de automóviles. Trabajo directo. Es el trabajo de los trabajadores que participan directamente en el proceso de producción, que puede rastrearse de forma conveniente. Ejemplos: operadores de máquinas y ensambladores. Gastos directos. Cualquier gasto incurrido directamente en una unidad de costo, que no sean materiales directos ni trabajo directo. Estos gastos se pueden cargar directamente al costo del producto. Ejemplos: costo de moldes, diseños y patrones especiales. Cargos por alquiler de planta y equipos para trabajos específicos. Componentes y piezas procesadas para un trabajo especial. Gastos generales de fábrica. Dentro de los gastos generales de fábrica están los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los gastos indirectos. Materiales indirectos. Son materiales necesarios para completar un producto, pero cuyo consumo en el mismo es tan pequeño o complejo que no es apropiado tratarlos como material directo. Ejemplos son lubricantes, desechos de algodón, artículos de papelería. Mano de obra indirecta. Es el costo laboral de actividades relacionadas con la producción, que no se pueden asociar a los productos terminados. Ejemplos: supervisores, ayudantes generales, empleados del almacén, limpiadores, empleados de mantenimiento. Gastos indirectos. Cualquier gasto que se incurre en beneficio de más de un producto o actividad y deben distribuirse con una base apropiada a las diversas funciones. Incluyen calefacción, mantenimiento ligero, salario del gerente de fábrica, etc. Tipos de costes de producción. Hay varios tipos de costes de producción. Costos fijos. Son costos que no cambian con la cantidad de producción producida, es decir, deben pagarse incluso si no hay producción en absoluto. Costos variables. Son costos que cambian con la cantidad de producción producida, es decir, generalmente aumentan a medida que aumenta la producción y viceversa. A diferencia de los costos fijos, no se incurre en costos variables si no hay producción. Por tanto, generalmente se informan por unidad. Costo total. Describe la suma de los costos fijos totales y los costos variables totales. Incluye todos los costos en los que se incurre durante el proceso de producción. Costo promedio. Se define como el costo total dividido entre la cantidad de producción o el número de unidades producidas. Este es un factor importante cuando se tratan de tomar decisiones de producción, porque nos dice cuánto cuesta una unidad de producción. Además del costo total promedio, también se puede calcular el costo promedio y el costo variable promedio. Ejemplos de coste de producción. Costos fijos.
Si se desea abrir un restaurante de hamburguesas, se deberá pagar el alquiler de su ubicación, digamos $900 por mes. Este es un costo fijo, porque sin importar cuántas hamburguesas se vendan, aún se tendrá que pagar el alquiler. Del mismo modo, se tendrá que pagar el salario de la camarera, independientemente de la cantidad de hamburguesas que sirva. Si gana $1,100 por mes, los costos fijos totales sumarán $2,000 mensuales. Costos variables. Se consideran costos variables los costos del pan para la hamburguesa, carne, lechuga y salsa de tomate. Supongamos que estos ingredientes totalizan $5 por hamburguesa. Si se venden 20 hamburguesas y los únicos costos variables son los costos de los ingredientes, los costos variables totales resultarán en $100. Por el contrario, si se venden 200 hamburguesas, los costos variables totales suman $1,000. Si no se venden hamburguesas, los costos variables totales serán 0. Costo total. Supongamos que en el primer mes se logró vender 250 hamburguesas. En ese caso, el costo total de dirigir el restaurante será de $3,250. Es decir, $2,000 en costos fijos más $1,250 en costos variables. Costo promedio. El costo total promedio de producir una hamburguesa típica es $13, $3,25 entre 250 hamburguesas. Mientras tanto, el costo fijo promedio es de $8 por hamburguesa y el costo variable promedio suma $5 por hamburguesa.